28 de marzo del 2025, Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia. Un hombre de traje y corbata, canoso y de caminar lento, que aparentemente no es capaz ni de matar una mosca, es detenido por las autoridades. Pero no te dejes engañar por su aspecto. Este señor fue uno de los narcos más peligrosos, excéntricos y locos de toda la historia. Su nombre es Carlos Leder. Sí, como Carlos Pelas, pero en vez de ron traficaba coca. Fue el responsable de crear las rutas aéreas del narcotráfico, compañero del patrón del mal, fan de John Lennon y admirador de un pintor austriaco con un bigote bastante chistoso. También era dueño de su propia isla. No solo quería plata, quería poder, fama y hasta crear su propio país. Definitivamente todo un visionario el maje. Pero esta hambre de poder le traería graves problemas, con una traición y hasta su captura. Wow, ¿cómo así, brother? ¿Cómo un tipo así puede ser arrestado apenas en 2025 después de más de 40 años de haber sido una leyenda criminal? Pues espérate, relájate que el día de hoy te voy a contar su historia y te lo juro, loco, que este maje parece sacado de una película. Esta es la historia de ascenso y caída de Carlos Leder, para los panas, el loco Leder. Carlos Enrique Leder Rivas nace en 1949 y su niñez la pasó en Armenia, pero no el país, sino en una ciudad colombiana del departamento del Quindío, en pleno corazón del eje cafetero. Hijo de un comerciante alemán y una madre colombiana, desde chavalo ya mostraba una mezcla de rebeldía y extravagancia. En su adolescencia se muda a Estados Unidos, primero a Nueva York y luego a Florida, donde asiste brevemente a la Universidad de Miami. Aunque bueno, lo de asiste está entre comillas. El maje era raro, sí, pero no bruto. Tenía delirios de grandeza y una mente muy visionaria. Mientras otros hacían tareas, él robaba carros, clonaba tarjetas, vendía la marihuana, o sea, ya saben, cositas básicas de cualquier emprendedor básico. En los 70, estos pasatiempos por alguna extraña razón lo llevan a caer a la cárcel federal de Danbury, Connecticut. Ya saben, lo típico, gringos queriendo apagar el brillo de cualquier emprendedor latino. Allí conoce a George Jung, otro loco hippie que ya está más metido en la maña que otra cosa, por el contrabando de la marihuana desde México. Lo más chistoso de esto es de que 40 años después la marihuana es legal en gran parte de Gringolandia, sino decir que todo Estados Unidos. En prisión nace la loca idea: loco, ¿y si usamos avionetas para mover coca? Esa alianza entre el loco Leder y el grifo Jung cambiaría la historia del narcotráfico para siempre. Cuando sale de la cárcel, Leder ya no era ningún principiante. Tenía billete, contactos y lo más importante, una mente desquiciadamente creativa. Así que agarra sus maletas, se va al Caribe y así es, compra una isla. Norman's Cay, un archipiélago paradisíaco en las Bahamas, el lugar perfecto para esconder un imperio o para montar el Airbnb más narco de la historia. Al principio era todo discreto, compró empresas fantasmas, también compró a los políticos, lo normal, y también fue desalojando poco a poco a los residentes de la área para quedarse con gran parte de la isla. Lo fue desalojando con cariño, claro. Y así, sin hacer mucho ruido, la isla se volvió un nido de criminales, con pistas clandestinas, hangares privados y seguridad armada 24/7. Carlos ya no era el simple dealer de tu barrio, no, ya Carlos era todo un empresario del narco. Desde ahí salían vuelos diarios cargados de oro blanco hacia Estados Unidos. A veces las avionetas iban disfrazadas de vuelos comerciales como si fueran simples turistas buscando sol y playa. ¡Spoiler! Llevaban más de 300 kilos de polvo por viaje. Pero lo más loco no era eso. La isla era como su reino. Y las fiestas, uy hermano, esas fiestas no eran simples reuniones. Era como una versión narco de Proyecto X, pero creo que con menos coca. Habían chicas de la vida alegre, rock a todo volumen, armas por todos lados, y en medio de todo ese excentrismo tropical, Carlos se paraba a dar discursos como si fuera el presidente de su propio país, solo que su ideología era una mezcla bien torcida. Nacionalismo, antisistema, delirios de poder absoluto y un fanatismo bien extraño por el pintor austriaco. En serio, bien extraño. Una combinación entre un dictador frustrado, narcomillonario y un influencer con un ego demasiado cósmico. Y fue ahí donde comenzó a llamar la atención de alguien muchísimo más grande, alguien muchísimo más importante. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Carlos conoce a Pablo Escobar a través de contactos mutuos en Medellín. Escobar ya dominaba el negocio por tierra. Tenía la selva, los laboratorios, los sicarios, pero necesitaba a alguien controlar a los cielos. Carlos se convierte en uno de los pilares del cártel de Medellín, junto a Escobar, los hermanos Ochoa y José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, que mejor que se le llamara así porque brother, qué nombre más largo. Y Leder era perfecto para esta ocasión. Sabía cómo mover toneladas sin dejar rastros. Era como el Amazon Prime, pero en vez de productos chinos movía producto colombiano. Cada quien tenía su rol. Escobar ponía la coca, los otros la protección y Leder ponía las rutas, los aviones y la logística aérea. Convirtió las rutas del Caribe en autopistas invisibles llenas de polvo blanco y nadie lo hacía mejor que él. Pero aquí es donde el maje comienza a quedar cucú. Ya Carlos no quería ser un simple narco con un avión privado. No, por alguna razón él quería ser ahora presidente. Funda un partido político llamado Movimiento Latino Nacional. De entrevistas se toma fotos como si fuera un héroe revolucionario y empieza a soltar discursos más fumados que la misma mercancía que vendía. En su cabeza él no era ningún criminal, era un simple líder latino, un liberador, un iluminado. Por alguna extraña razón, todo este tipo de personajes quieren terminar siendo presidente o metiéndose en la política. No sé si es el ego o la locura, no sé, no tengo ni idea. Pero lo que sí está claro es de que nunca aprenden. La historia ya lo ha demostrado muchísimas veces con todo tipo de personajes. Meterse en política es prácticamente una sentencia de muerte. Y Carlos también estaba cometiendo ese error. Pero tanto ego le terminó pasando factura. Incluso en un mundo lleno de personajes peligrosos, Carlos era demasiado escandaloso. Escobar también tuvo su etapa de política, sí, pero él sabía cómo y cuándo desaparecer del mapa. Aunque también le pasó factura, ¿verdad? En cambio, Leder no dejaba de hablar. Aparecía en medios, soltaba discursos y eso para el cártel era una bomba de tiempo. En 1987, Carlos es capturado. Algunos dicen de que estaba en una fiesta, otros que lo agarraron en una finca sin mucha seguridad. Lo curioso es de que no hubo tiros, ni persecución, ni drama, todo muy silencioso. Y aunque nunca se comprobó, siempre ha existido la sospecha de que fue el mismo cártel que lo entregó. ¿Podrá haber sido Pablo? No sé. No se sabe, pero lo que sí estaba claro es que Leder había quedado fuera del juego y se convirtió en el primer gran capo del cártel de Medellín en ser extraditado hacia Estados Unidos. Allá lo acusan de conspiración, narcotráfico y lavado de dinero. Lo condenan a cadena perpetua, más de 135 años. Pero como buen narco con miedo a morir encerrado, empieza a cooperar y entrega información sobre rutas, socios, operaciones del cártel y como suele pasar, el que habla negocia. Y en 1992 le reducen la condena a 55 años. Cumple 33 años en prisión, la mayoría en custodia de testigos. Y en 2020 es liberado y enviado a Alemania gracias a su doble nacionalidad. Pero no, su historia no acaba acá. Y ahora, regresando al presente, cuando ya creíamos de que Carlos Leder era simplemente una sombra más del pasado, vuelve a aparecer. El 28 de marzo del 2025 es detenido en el aeropuerto de Bogotá. Viajaba desde Alemania. Según las autoridades, presentaba problemas con su estatus migratorio y se sospechaba que podía estar vinculado a actividades de lavado de dinero. Se sospechaba, dicen. Pero el detalle es este: no había base legal para mantenerlo detenido. Ya había cumplido su condena y su extradición ya había caducado. Así que poco después fue liberado. A sus 75 años, Leder sigue siendo una figura relevante, lleno de morbo y misterio. Algunos dicen de que realmente él nunca dejó el negocio y otros creen que él solamente lo que quería era regresar a Colombia a morir. Lo que sí es cierto es que su nombre después de décadas sigue siendo relevante y aparece en el momento que menos le esperas. Y pues bueno, brother, esto ha sido todo por el video de hoy. Me gustaría que dejes en los comentarios qué te ha parecido esto, qué crees de Carlos y que dejes cualquier tipo de comentario, ya sea constructivo o negativo, no me importa. Esto ha sido todo, nos vemos hasta el próximo video y recuerda que te lo dijo el Tito Benkov. Por cierto, sígueme en Instagram. Pineapple, apple.